vamos a recibir al director del puerto, al señor Jorge Gandini. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por estar. Un gusto estar con ustedes, encantado. ¿Se de estar acabó acá. la película con Lobraus? Bueno, a ver, ¿O se está acabando? Está al final porque las etapas son la Administración de Puertos, luego una cantidad de informes, aprobó la rescisión del contrato con Lobraus. De ahí va el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Transporte aceptó, hizo sus estudios, también le reafirmó, fue al Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas hizo un informe extenso, detallado, respaldando todo lo que se hizo en el puerto y lo aprueba y está en el escritorio del Presidente de la República. Es la última firma que falta para que se consolide, configure formalmente la rescisión del contrato con Lobraus. Para mí no se terminó, pues yo tengo un juicio por $1 millón. Eso iba a decir, porque algunas baterías se apuntaban a Gandini. Sí, claro. De parte de la empresa. Pues está claro, porque hace mucho tiempo que incumple. Cuando yo llegué, pedí que se retomaran las deudas. Había deudas impagas, 10 meses, con 3 meses de canon impago, el contrato se debe rescindir. Llevaba 10 meses, pero nunca había cumplido con la obligación principal. Una concesión presupone una obra. La obra era construir un enorme galpón, depósito, y una torre de 21 pisos. Desde el Parlamento yo siempre me pareció ridículo que iban a poner restaurantes, oficinas adentro del puerto. Lo cierto es que nunca la hizo, no hay ni un dibujo de la torre. Por lo tanto, ese es un incumplimiento principal, nunca hizo la obra y además nunca pagó, o en los últimos tiempos no pagó ni su canon, $30.000 o $33.000 al final ajustado por año, por mes, ni pagó multas y demás que se le generaron. Yo dije en la prensa que yo mismo había pedido una refinanciación para que pagara lo que debía en 6 meses y la empresa lo negó. Me hace una pregunta periodista y la frase por la que se me lleva a la justicia es que yo dije, no creo que puedan cumplir porque son deudores contumaces y seriales. Esa es mi frase entrecomillada y Lobraus me hace un juicio porque dice que a partir de mi frase, octubre del 25, la empresa cayó y se le fueron los clientes. Demostraremos que la empresa tiene desde el año 2022 deudas, incumplimientos con públicos, con privados. Ellos generaron un préstamo, emitieron obligaciones que por $5 millones privados, a través de un agente, pusieron allí. Nunca pagaron, ni los $5 millones, ni los intereses, ni nada. Esos son los principales acreedores que tienen, que no van a poder cobrar. Ahora ya no tienen dónde cobrarse. Claro. Nosotros tenemos unas garantías, ya nos cobramos una de cerca de $500 millones, tenemos otra por unos $2 millones. Una vez que el presidente firme, nos quedamos con ese depósito que está en terreno del puerto y además seguramente cobraremos esa garantía a la empresa. ¿De qué procedencia es la empresa? Su propietario es americano, brasilero. No sé, vive en Miami, justo ahí. Ajá, donde estaba Sergio. Donde van a ser los partidos. ¿Y habrá cómo cobrarle? Bueno, ¿El puerto y Gandini? No, yo lo que voy a tratar de cobrar si le gano el juicio son costas y costos, porque yo tengo abogado, escribano, además tengo una denuncia penal que todavía no se ha iniciado y tengo una denuncia ante la JUTEP, o sea, a mí me denunciaron por todos lados por hacer lo que tengo que hacer. ¿Eso siguen trabajando? Porque si yo hubiera dicho cosas que no corresponden, no estaría ahora, a partir de que me hicieron el anuncio de la demanda, presenté en el puerto la excepción y nunca más participé en el tema. Cada vez que se trataba el tema, yo me retiraba. O sea que no tengo nada que ver con la rescisión. Claro. Son los estudios de los diferentes componentes, áreas del organismo, jurídica, notarial y demás, y la decisión de este directorio, de la ministra, del Tribunal de Cuentas, seguramente del presidente. Ahora sí, ya no está más en la ANP, está en la órbita del Poder Ejecutivo, por lo tanto eliminé mi restricción. ¿Siguen operando ellos? No, ellos perdieron esa calidad porque como operadores portuarios tampoco cumplieron con el requisito de ser una empresa con patrimonio positivo. Sus balances le daban patrimonio negativo, se hizo auditoría, se le dieron 1000 oportunidades y nunca pudieron constituir un patrimonio positivo y por lo tanto perdieron su calidad de operador. A partir de ahí perdieron el código aduanero, en 60 días retiraron la mercadería
y hoy ya no son más operadores No portuarios. lo sé, por eso capaz le pregunto, capaz que usted sí lo sabe. ¿Opera en algún otro puerto, en algún otro país? Que yo sepa, no. Que yo sepa, Es no. una golondrina que aterrizó en Uruguay. Bueno, ¿cómo está el puerto con el tema de las dragas? ¿Cómo está la ANP con el tema de las dragas? Hay Primero, varios temas ahí, ¿no? está bien. No quiero empezar por la patología. Tenemos un problema ahí. Hay un problema, ¿no? El puerto tiene una gran oportunidad. Nosotros tenemos poca carga. El Uruguay es un país pequeño, somos reflejo de lo que importamos y exportamos. Argentina, Brasil son países que... Argentina tiene 10 metros y medio de profundidad, no compite con nosotros, pero tiene una carga propia que hace que su puerto funcione. Nosotros no. Nosotros tenemos razón de ser y competimos en tanto tengamos carga de afuera. Si somos un puerto hub, es decir, que la región usa nuestros puertos, sobre todo Nueva Palmira y Montevideo, para sacar en tránsito sus mercaderías. Paraguay saca todo por la hidrovía, todo sale por ahí, todo entra por ahí. Importan todo el combustible ya refinado. Llegan buques tanque y en algún lugar del Paraná o del Uruguay lo transfieren a barcazas y navega hacia los puertos paraguayos y a la inversa. Pero también Brasil está explotando el centro de Brasil en producción de distinta naturaleza, agrícola y ahora minera. Hay una empresa que empieza a transportar millones de toneladas en mineral de hierro. Hoy Uruguay exporta 4 millones de toneladas de granos agrícolas por sus puertos. Ya estamos haciendo transferencias en puertos uruguayos, este año seguramente de 8 millones de toneladas de mineral de hierro y van a 20 millones de toneladas. Eso viene por la hidrovía. Las barcazas hacen 2.400 kilómetros antes de llegar a Nueva Palmira. Eso nos obliga a competir, porque del lado argentino también hay puertos. Sí, claro. O sea que nosotros tenemos que competir por esa carga, igual que por los contenedores, igual por la carga que se genera en el sur de Brasil, en Río Grande, que va por camiones a los puertos brasileros como San Pablo, Río Grande, que están absolutamente saturados y que empiezan a encontrar la posibilidad de que desarrollemos el puerto seco de Rivera, que es una extensión a 500 kilómetros del puerto de Montevideo, donde acopian, hacen aduana, hacen migraciones ahí, acopian, y cuando salga el tren, entran directo al puerto de Montevideo, que tendrá que llegar. Tenemos 9 kilómetros de vía dentro del puerto ya antiguas, en perfecto estado, tendrán que llegar a los muelles. Ese es el puerto que tenemos, esa es la competencia que tenemos. Se está empezando a dragar otros componentes de la hidrovía, como la zona del río Paraguay, que empieza a abrirle camino a Bolivia para salir por el río de la Plata. Ahora, competimos con Buenos Aires, competimos con Río Grande. Las grandes navieras te pueden elegir o pueden pasar de largo. ¿Buenos Aires tiene menos dragado que nosotros? Menos profundidad ¿Menos sus profundidad? canales. Tienen 10 metros y medio, nosotros estamos a 13. 13. Eso quiere decir mucho dinero, porque el mismo barco carga mucho más acá. Cuando sale de Buenos Aires con 10 metros, a lo mejor tiene que hacer lo que se llama top-off, es decir, tiene que ir a un puerto de Brasil y terminar de cargar para que le valga la pena cruzar el Atlántico, cruzar los océanos. De acá ya sale con 13 metros, de granos en nuestras terminales graneleras, de contenedores o de lo que sea. Pero se quiere ir a 14, ¿no? Bueno, ese es el desafío que tenemos. Brasil está navegando a 16. ¿A 16? La terminal Cuenca del Plata, que está haciendo la expansión de la terminal de contenedores, tiene sus muelles fundados a 17 metros. Van a tener una concesión hasta el 2080, la tienen, y saben que en ese tiempo cada vez va a ser barcos más grandes que van a requerir más profundidad. Sí, claro, escalados. si salen a 17, pero tenemos un canal a 13, se encuentran con el barro. Claro, se encuentran que no pueden salir, tienen un obstáculo. Por lo tanto, tenemos que ir acompañando. Tener dragado todo nuestro puerto. Nosotros el año pasado pagamos 28 millones de dólares a una empresa china que dragó el antepuerto a 14 metros. Lo que pasa que lo dragó el año anterior. Es un contrato que viene del 2019, que se hace en distintas campañas. Pero pasa que si no lo mantenés,
Sí. La naturaleza hace el trabajo inverso y te Claro. vuelve a traer los sedimentos que vienen del Exacto. Paraná. Y entonces si no trabajas en eso, 2 años después te encontrás que tenés otra ¿No vez. es un error dragar acá 17, acá 13 y allí a No, 14? una cosa es dragar, otra cosa es fundar el muelle. Sí. Nosotros tenemos muelles muy antiguos que están fundados a 10 metros. Ah. Por lo tanto, ese muelle no lo podemos tener mañana a 12 No, porque claro. se me cae el muelle. Sí, O sea, claro. yo no puedo sacar de abajo. Exacto. Ellos están fundando sus muelles, A 17. perforaron roca para tener 17. Van a tener a 14, pero si mañana tienen que dragar a 15 o 16, pueden Pueden. hacerlo porque el muelle lo tienen a 17. Ah, bien. Nosotros tenemos el muelle más profundo, que es el más nuevo, es el muelle C, que es el más extenso, lo tenemos fundado a 14 metros. O sea, ya se hizo previendo que íbamos a llegar a los 14. Hoy tenemos 13, pero cuando lleguemos con el canal a 14, vamos a dragar a 13. ¿Qué quiere decir el canal? Quiere decir el lugar a través del cual la carretera que está por Sale debajo o del entra. agua que nos conecta con las aguas profundas. Exacto. Ese canal tiene hoy 51 kilómetros porque es a 13. Para encontrar los 14 naturales tiene que tener 61 kilómetros. 10 más. Tiene abajo 140 metros de ancho, se llama solera. Sube en terraplén hasta que encuentra la profundidad natural. Hay que ensancharlo, los barcos son más anchos. Hay que hacer zonas más anchas todavía para que se puedan cruzar, si no cuando sale un barco tiene que esperar el que otro. va a entrar. Exacto. Pero todo eso es mucha plata, pero después hay que mantenerlo. Ese es un Que es desafío. mucha plata también. Que también es mucha plata. Es un desafío que tenemos y tenemos el desafío de mantenerlo. Con eso competimos. Porque si no, la naviera te pasa de largo. ¿Qué hace? Pasa de largo y va a Buenos Aires, o pasa de largo y va a Río Grande, deja nuestra carga allí y la tiene que ir a buscar un barco más pequeño, un feeder. Por lo tanto, es más caro y es más lento. Es decir, baja en un puerto, hay una descarga, paga un piso, viene otro barco, vuelve a cargar y recién este llega. Para importar y para exportar, eso es un problema. Eso le pasa a Buenos Aires. Nosotros podemos llegar a ser el último puerto de aguas profundas del Atlántico Sur. Y tenemos esa posibilidad natural. La naturaleza nos dio esa posibilidad. Tenemos ese desafío que vale plata. Pero cuando decís, ¿cuánto me cuesta? Capaz que me cuesta 100 millones de dólares. Sí. Pero no estamos gastando 2.500 millones de dólares en carreteras. No gastó el gobierno pasado Sí, 3.500 millones de dólares en carreteras. Esta es una carretera. Pero es la carretera del embudo. Todo llega acá. Y después no se puede encontrar con un tapón para salir. Tenemos que terminar ese trabajo. El gobierno anterior consiguió la autorización para los 14 metros. ¿Por qué autorización? Porque después de las primeras 7 millas, que son nuestras, son aguas internacionales, a ver, binacionales. Están bajo el Tratado del Río de la Plata y todo lo que hagan ellos, Tiene ahí que ser o hagamos autorizado nosotros, el otro tiene que autorizarlo. Y no nos autorizaba. Finalmente se logró, pero después no lo ejecutamos. No sea que un día digan, che, ¿para qué la quieren? ¿Para qué? Claro. Porque esto para Argentina, obviamente es una competencia. Claro. O sea, Argentina Sí, sí. no quería porque generás un competidor que va contra ellos. ¿Se complica el gobierno argentino? Capaz que no, pero los intereses empresariales obviamente que hacen su trabajo. Es lo mismo que está pasando en la hidrovía. Nosotros somos el kilómetro cero. Toda la hidrovía no pasa por Uruguay, pero termina en Nueva Palmira. Claro. Y pasa por Martín García. Entonces ahí tenemos posibilidad de opinar y de generar cosas. Si ustedes ven la estación de transferencia de mineral de hierro que hay al norte de Nueva Palmira, en lo que se llama Punta del Arenal, no lo pueden creer. Es un barco gigantesco. Alguno capaz que vio, se acuerda de Max Mad. Sí, sí. Bueno, es eso, es un barco oxidado, perfectas condiciones, gigantesco, totalmente iluminado, que hace la transferencia de las barcazas que vienen con el hierro a un barco de 40.000 toneladas. Lo hace de día y lo hace de noche, todo el tiempo. O sea, imagínense que viene un convoy, una barcaza tiene 60 metros de largo por 16 de ancho. Acomoda 16 barcazas de A4. Tiene 240 metros de largo, casi 3 cuadras, por ese ancho. Un remolcador atrás y lo viene trayendo 2.400 kilómetros. Llega, se desarma el convoy, se atan, se amarran las barcazas y de a una, de a dos, van llegando a ese gran barco de transferencia. Y ahí las grúas empiezan a hacer su trabajo y las cintas transportadoras. Y rápidamente cargan el de 40.000 toneladas. Sale con el dragado que tiene, 12 metros, y va hasta zona alfa, es decir, al mar abierto. En el mar abierto
hay un capsize, un barco de 180.000 toneladas, y del 40.000 pasa a ese barco. Desconocido, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Pasa a ese barco Yo los he visto en el a mar, Panamá porque a mar abierto. Por lo tanto, hay como 100 días en el año que no puede trabajar. Tiene que llevar prácticos, tiene que llevar remolcadores, pasa. Y el barco de 180.000 toneladas va a China, va a Europa, va a cada puerto. En algunos puertos no puede entrar, porque tiene 22 metros ese barco. Por el calado. Entonces tiene que hacer otra transferencia. Bueno, esa operativa que está creciendo y creciendo genera competencia. Lo agarramos nosotros. Hace una parte en el puerto privado de Navios, al lado de Nueva Palmira mismo, y otra parte, la mitad, en nuestra estación de transferencia, que tenemos que hacer crecer. Ese mundo es el mundo que tiene el puerto. Esa es la buena noticia que tenemos. Tenemos que desarrollar el tren. Y tenemos, hoy estamos discutiendo cómo conectar esas 9 kilómetros que tenemos de vía adentro con toda la red que viene por el ferrocarril central, para que además de celulosa que entra el galpón de UPM, o sea, UPM hizo un galpón que entran 28 vagones unidos uno tras otro, todo bajo techo, porque la celulosa es muy sensible a la humedad, y de ahí cargan. Pero ese ya va a tener un par de ramales. Uno va a Bonport y va a la terminal que acabamos de aprobar de krill. En Uruguay se transfiere, ahora una parte va a ser mucho más grande porque se pesca el krill en el sur atlántico y viene a Uruguay en condiciones muy especiales de almacenamiento. Claro. Se acopia, hoy fuera del puerto se va a acopiar, se va a hacer la terminal, ganó la licitación Bonport, el Grupo RAS, y va a ser una terminal, pero el tren también va a llegar ahí. Pero además estamos trabajando para construir un ramal que tiene 300 metros y engancha con esa vía histórica, que hay que engrasarla y camina, pero hay que convivir. Tren, con camiones, con grúas, pasa por la entrada de buquebús, o sea, de la terminal marítima de pasajeros, donde uno pasa y están las máquinas, va a haber más, y llega a la terminal de contenedores Cuenca del Plata. Todo eso en la otra es una planificación que no ¿Y qué pasa? No va Falta este gobierno, va más de un gobierno. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay voluntad? Tomando en cuenta el puerto, siempre se dijo que nuestro puerto es estratégico, siempre se dijo, y por las bondades que vos acabas de decir. Hace unos meses te estuviste acá en la mesa y prácticamente dijiste lo mismo. ¿Qué pasa que no avanza? ¿Qué pasa que está trancado? Y bueno, primero la Administración de Puertos, que tiene un buen diseño, es la ley del 92, el gobierno de la calle Herrera, donde nosotros somos como una especie de gran inmobiliaria, manejamos el piso. Pero es el sector privado. Las grúas del puerto están ahí para desguazar, hace 8 años que no se mueven. De la ANP, claro, por la grúa ANP, porque eso lo hace el privado. Pone grúas, pone todo, pone máquinas, pone su personal. Nosotros administramos, hacemos el piso, damos la luz, ponemos la seguridad y hacemos el dragado. Pero para eso tenemos que ser una empresa. Y yo creo que la ANP no ha hecho la transformación para autopercibirse como una empresa, sigue percibiéndose como un organismo público, y ese es un desafío que tenemos. Y allí tenemos un cuello de botella que es dragado. Claro. Son 190 funcionarios, 3 barcos, una draga es un barco que tiene más de 100 metros de largo, que tiene la cabina atrás y adelante tiene lo que se llama el Alcántara, es una gran olla donde los caños que se llevan hasta el lodo succionan y vuelcan allí el lodo con agua. Y cuando eso está lleno, va a una zona autorizada medioambientalmente para depositar. Descargar. Eso hay que hacerlo siempre, pero lo hacemos muy mal y poco. Y es muy caro. Y dragamos mal. Nosotros gastamos cerca de $30 millones por año para dragar muy poco. Ahora va a entrar una draga china, porque usando ese mismo contrato del 2019, vamos a pagar $20 millones para que hagan lo que la ANP no pudo hacer, porque estamos hablando no del canal, estamos hablando de dragar los muelles. Tenemos el C y a 12 metros. Entonces cuando llega el barco amarra está el muelle acá, no amarra así, ¿verdad? Amarra así. Lo llevan los remolcadores. Cuando es así va llevando arenita, va amontonando. Y cuando llega un momento que amontonó mucho y vos no te la llevaste con el rastrillo y la succionaste, el barco no arrima. O arrima, tiene que esperar marea y arrima y carga menos. Y se va, porque se da para 12 metros, porque si no se queda, ¿verdad? Se entierra. Eso
lo reclaman las empresas, porque le estamos vendiendo un muelle de 14 o de 13 y no lo tenemos. Lo mismo pasa con los barcos graneleros de la terminal de TGM, o los que salen de TCP, o los que salen de UPM. Si nosotros tenemos que tener en condiciones el puerto, como no lo tenemos, tenemos que contratar. Y vamos a gastar 30 millones fijos. Miren que dragado para nosotros es como el Portland para ANCAP. Sí, claro. Es un costo fijo, buena parte de eso en salario, la gente ahí gana muy bien, pero no lo estamos haciendo. Y parte de eso es el debate que hoy tenemos y que capaz que lleva a un diferendo, a dirimir el Ministerio de Trabajo y a un conflicto probablemente. Pero tenemos que cambiar el régimen laboral que tiene el personal de dragado, que es el que desestimula el trabajo. ¿Cómo hay que hacer para que la ANP se autoperciba empresa? Y son cambios culturales. ¿Pero es que la ley o es No. en el día a día? No, a ver, UTE no necesitó una ley para transformarse. No, cambió su gestión. Necesitó una gestión. Exacto. Y Antel es una empresa y sus cuadros gerenciales son verdaderos profesionales. Nosotros no tenemos una carrera administrativa. Los cargos ¿Qué es una gerenciales... decisión política? Y son decisiones políticas. Porque UTE cambió su gestión apoyado por Unión Fenosa de España, Exactamente, por ejemplo, porque en el hubo una año... consultora, Exacto. pero que trajo un más, directorio político, ¿verdad? O sea, Sí. los cambios siempre empiezan de arriba para abajo, Exacto, sobre todo exacto. cuando tocan intereses. Exacto. Y bueno, hay que querer hacer esos cambios. Hoy el directorio de la ANP tiene postura unánime en este tema. Estamos trabajando una reestructura y estamos trabajando un mecanismo de ascensos exclusivamente por concursos, todos por concursos. Ya estamos casi prontos para los concursos de todos los primeros grados y estamos trabajando para los grados ya de jefatura y hacia arriba. Y estamos en una reestructura tratando de que la estructura de la ANP responda a la necesidad A la de hoy realidad. y no a la estructura vieja. No es fácil porque cada cosa que haces, algún hueso suena, siempre algún interés, algún callo pisás. Los cambios siempre cambian. Siempre se hizo así, este escritorio siempre estuvo acá, es una regla en la administración. No me lo toques, capaz que es para peor. Sí. Sobre todo en organismos donde la gente no gana mal. La verdad es esa, tiene compensaciones, tiene reconocimientos. Y en dragado es el lugar más complicado. Personal de mar, 180, 190 personas, ahí el rubro salarial es muy importante, ninguno gana mal. ¿Querés que te diga? Chan. Y yo no digo ganen menos, ¿eh? A ver, capaz que nos vamos para Pero ahí, un Antonio. patrón No vamos para el puerto, muchachos, no vamos para el No, puerto. salís corriendo. Pues. Te quiero ver arriba del barco, pues. No, no importa. No importa. Un patrón A hoy gana 214.000 pesos de salario, pero si la draga de él navegó, una draga tiene 31 personas, vamos a explicarlo, 31 personas arriba. Sí. Esos son 3 turnos. ¿Cómo trabajan arriba la draga cuando está navegando? 4 horas, descansan 8, entra otro turno, 4 horas, descansan 8. O sea que en 3 turnos cubren las 24 ¿Es muy horas. insalubre el laburo? Y eso es un laburo arriba de un barco. O sea que hay viento, hay marea, hay coso, y vos bajás el coso y dale. Bien. Supongo que Debe ser hasta por un ahí. límite se trabaja. Bien. Estás fuera de tu casa 8 días, o sea, salen una semana. Salen una semana, están la semana entera en el agua, Bien. trabajan esa semana sin día de descanso, Bien. 4 horas, descansan 8, 4 horas, y la otra semana descansan. O sea que trabajan 14 días en el mes, y de esos 7 días o 14 días que trabajan, lo hacen 8 horas, el resto no. Por lo tanto, la draga lleva 31 personas para eso. Ese es el régimen de dragado. Si hacen eso, ese patrón A gana entre el sueldo y la compensación en el régimen de dragado 519.000 pesos nominales. ¿Sí? Nominales. Yo empiezo con una pala. El último, pues en eso hay patrón B, contra dragador, contra maestre, marinero, jefe máquina. El último, el pañolero, menos, el que gana menos. gana 147 de salario, o sea, si está en el muelle gana eso, y si navega esos 14 días gana 333.000 pesos. Eso es el que gana menos. O sea, todos estos ganan mucho más que los directores de la ANP, por supuesto, en este tipo de trabajo. ¿Nosotros queremos bajarle el sueldo? No, queremos que trabajen. Porque hoy el régimen que está, si no dragan, igual ganan. Antes, hace mucho tiempo, si la draga se rompía, cobraban el salario, pero no la compensación. No la compensación. Hoy siempre cobran. Ejemplos.
El otro día vi salir la draga 11, hay 3 dragas, una, la 9, desde que yo estoy en el puerto nunca navegó. Me dice que desde el 2021 nunca navegó, pero tiene una dotación y cobra esto. ¿Y por qué nunca navegó? Por problemas mecánicos, por problemas que se Está rota. le arreglan, se gasta plata, pero más. La draga 11 está complicado, pero salió. Salió a las 9:30 de la noche del jueves. Le costó mucho, pero completó los 31, cargaron los víveres. Se cargan muchos y buenos víveres en la draga para esos 14 días. Y al otro día a las 10 de la mañana estaba ahí. Yo, ¿por qué está acá la draga? Porque la mujer, la esposa del cocinero, se enfermó y el cocinero se acogió a su derecho de licencia por un pariente enfermo. O sea, Y volvió. la draga volvió. Volvió a traer al... Y hubo que mandar una lancha, fondió allí, antes de entrar a muelle, la lancha se llevó el cocinero. Entonces la draga no salió. Digo, pero si tenemos 3 cocineros más, pero los 3 están con parte enfermo. Por lo tanto, sin cocineros la draga no sale. Antes, me cuentan, había un marinero que decía, yo cocino, porque si la draga no salía no cobraban. Claro. Ahora ¿cómo cobran? todo. Claro. Y por alguna razón, muchas veces no sale. Porque hay asamblea, porque hay paro, porque faltó. El ayudante de cocina tuvo 7 días, la draga 7, toda la semana sin salir, con la tripulación arriba cargada de víveres, porque el ayudante de cocina no estaba. Había otros, el sindicato no, se tiene que venir este. Y no vino este, y el resto de la tripulación. No había ayudante de cocina, por eso no salieron. Pero comieron estando atracados en muro. O sea, alguien cocinó. Y alguien ayudó también. ¿Está? Entonces, ¿cómo no puede salir? Bueno, ¿por qué? Porque el régimen desestimula el ir a trabajar. Bueno, ahora vamos a un convenio laboral que el directorio y la gerencia estamos de acuerdo que la gente tiene que ganar bien para estar ahí. Pero y en tiene el que puerto hacer se el gana laburo. bien. Un gruista de una grúa de TCP capaz que gana más de 300.000 pesos. Pero hay que estar allá arriba con piso de vidrio, a aquella altura y con viento. Sí, ¿Está sí, bien? sí, sí. Yo no digo que esté mal, pero hay que trabajar. En el puerto hay que trabajar. Y esta es la diferencia que estamos teniendo. Claro, cuesta desandar un camino donde este hábito se transforma en un derecho. Claro. O se autopercibe como un Claro. derecho. Pero si no vamos a eso... No puede haber algunos gastamos dos juicios ahí veces. después, Gandini. Bueno, se cambian. todo esto es, el convenio laboral cayó, lo denunciamos Ajá. en plazo, y ahora estamos en la etapa de negociación. El 9 de agosto vence el plazo para un nuevo convenio. Y si no hay nuevo convenio, íbamos a las 8 horas. Y Si la grúa sale y hay mal tiempo, ¿puede trabajar draga. igual? La draga. El patrón está para eso, es decir, en estas condiciones no se puede trabajar porque se rompe el caño, porque Claro, claro. obviamente. Bien, bien. Y están embarcados, así que si están embarcados van a cobrar. Sí, 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 Lo sí, que no sí. cobran es, la draga se rompió. 48 horas después van a seguir cobrando. Más de eso no, más de eso cobran el sueldo, como todo. No la funcionario. compensación. Que es Como casi el ese, doble, ¿no? Sí, claro. o más, no más. Entonces, estas cosas tenemos que ordenarlas y vamos a discutir sobre ellas. Y obviamente vamos a tener diferencias con el sindicato. Por eso el directorio en pleno tiene disposición a hacer esta negociación con el Ministerio de Trabajo y veremos a qué llegamos, pero tenemos que avanzar. Estos son nuestros cuellos de botella para cumplir con responsabilidades que el sector privado nos está Que exigiendo. además es menudo problema, ¿no? Menudo cuello de botella porque se habla del dragado. No, y son incongruencias además, ¿no? Porque además lo que nos dice Jorge es que el Ministerio de Ambiente, yo leí una entrevista que te hicieron hace poco, el Ministerio de Ambiente sancionó, multó a la ANP por contaminación olora, ¿no? De olores. Sí, por con la exportación de por ganado. la en pie. exportación de ganado en pie. O sea, un ministerio que está, ¿no? Sancionando la ANP, es una locura. Hay cosas que podemos hacer, ¿verdad? O sea, podemos tirar el producto del dragado, los lodos, en el lugar que el ministerio nos Sí, indica. claro. Eso lo podemos hacer. Podemos trabajar sobre las chimeneas, tratando de que contaminen menos. Lo que no podemos es manejar el viento. Cuando Clarísimo. cargamos ganado y el viento va para la ciudad, y Claro, sí. porque es muy notorio que en la ciudad vieja, los días que hay. No es que Ciudad Vieja, a Bueno, veces pero todo Montevideo. en el centro. Sí, sí, sí. Pero Pero es estamos- muy notorio eso, Pero claro. el puerto está Sobre antes que todo, la, ¿sabes el puerto cuándo? está antes que la ciudad se poblara. Sobre todo cuando se cargan ovejas. Claro, claro. Ahí el sí. olor es más fuerte. Sí. Pero bueno, somos un país que nació por el puerto. Si plantáramos flores estaríamos felices, pero tenemos ganado.
Y el ganado es producción nacional y hay que exportarla. ¿Por dónde lo vamos a sacar? Dice, tiene que salir por Nueva Palmira. Bien, pero Nueva Palmira también vive gente, o sea, claro. no lo vamos a poder mejorar algo. Capaz que sí, estamos estudiándolo, si hay alguna tecnología. Sí. Antonio, ¿qué asunto? Sí. Se me está haciendo el barco. Vos sabés que sí. A ver, ¿cómo puedes hacer? Porque yo sé que te la voy a complicar, Jorge, porque... Y entonces, no, porque como él no puede hablar en términos... No puede hacer política, no puede hablar políticamente, capaz que esta pregunta me dice, mira, no puedo y ya está. Pero hay mucha gente que sigue diciendo que el gobierno anterior entregó el puerto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no tendría que haber arreglado con Catornatí por los plazos, quiere decir de que un montón de cosas. Entonces, ¿qué hechos reales? Creo que hubo un tema de un juicio que creo que se salvó también en este sentido. ¿Qué cosas objetivas podés decir vos? Una demanda de 1.500 millones de dólares. ¿Por qué? Exactamente. Eso fue en el gobierno anterior, Exacto. del último del Frente Amplio. ¿Por qué? Bueno, Sí, sí. no se cumplía con la ley. Porque Exacto. la Bueno, ahí va. terminal especializada de contenedores sí, sí. tiene que tener, si tiene espacio, en Varias el cosas. reglamento de atraque, un buque que llega con contenedores tiene que tener la preferencia. Al final tenía el 40% de los contenedores y la empresa Montecón en muelles públicos el 60%. O sea, la diferencia que estos hacen la inversión, compran su grúa, pagan su energía eléctrica, su seguridad, todo, dragan 50 metros de su muelle, tienen que dragarlo, y estos usan obviamente los servicios públicos. El muelle lo hicimos nosotros, lo dragamos nosotros, le damos la luz, le damos la seguridad, o sea, tiene un costo más bajo y operan con tarifa más baja. Si no se cumple con la ley, este se ve perjudicado, hizo todos los números, dijo 1.500 millones. Eso llegó a una negociación cuando ingresamos nosotros, el gobierno de la calle Pou, y en esa negociación, para hacerlo simple, se pactó cumplir con la ley. O sea, respetar el reglamento de atraque, el artículo 72, etcétera. Y además, se extendió por más plazo la concesión a cambio de una nueva inversión de 600 millones de dólares que está en Que es lo que ejecución está haciendo. para agrandar, ganarle 26 hectáreas al mar, hacer más muelle, atender barcos de 300, 400 metros con más grúa, más rápido, etcétera. Y bajar las tarifas. Esa es la competencia. Y bajar las tarifas. Y bajar las tarifas que se bajaron. La tarifa en un puerto no es solo el precio, es el precio, Y el servicio. la profundidad y el tiempo. Porque si yo te cobro 10 y vos El me cobrás servicio, el 20, servicio. pero yo que te cobro 10, demoro 3 días en cargarlo y vos demoras 1, vos sos más barato. Sí, sí. ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que ser acorde para que las navieras elijan este puerto. Ese juicio, esa Todo eso decisión hizo que levantaran- requirió, generó interpelaciones, reclamos, demandas y juicios a nivel internacional y acá. Bueno, lo de acá se ganaron todo. El TCA confirmó todas las decisiones de los decretos del gobierno pasado, menos una cláusula que decía que no podrá haber otra terminal si la actual terminal por más de 2 años no tiene más del 85%. Antes del juicio incluso estuvieron viendo la posibilidad casi definida de venderlo, de vender Estuvo a punto. Terminal Cuenca del Estuvo a Plata. punto, Sí, sí. pero hubo algunas otras circunstancias que llevaron a que eso no sucediera. Hoy eso está ordenado y este gobierno lo respeta, está ordenado y punto, no hay problemas. Bien. Los juicios a nivel internacional, hay uno de Montecón en Leciadi que Uruguay viene muy bien, me parece que viene muy bien allí en ese juicio, tanto que el demandante pidió prórrogas 1 vez, 2 veces, 3 veces, y esta última vez el gobierno uruguayo, es al revés, ¿no? Generalmente el que pide prórroga es el demandado, acá las pidió el demandante, y esta vez el gobierno uruguayo dijo, no va más. No va más, se terminó el partido. Y vamos al juicio. Así que creo que se dicen muchas cosas en el eslogan. Ahora se está diciendo que entregamos el puerto a los chinos porque vienen a dragar. Hay que aclararles, el contrato con los chinos se hizo una licitación en el 2018, cuando Rossi era ministro, se adjudicó en el 2019 y es la misma licitación que, como es por metros cúbicos dragados, todavía se puede seguir. No más preguntas, señoría. Se levanta la sesión. Gracias. Con gusto, a la Jorge, orden, por como haber siempre. venido.